Mi nombre es Úrsula Albo. Yo tuve la grata experiencia y oportunidad de participar en este atlas, tanto desempeñando mis funciones como prestando mi servicio social, y también de esta investigación resultó mi tesis, la cual fue dirigida por el doctor Novelo. Actualmente me encuentro estudiando la maestría aquí mismo en la UNAM y estaré a cargo de hacer la presentación de los exponentes y de ir llevando este evento tan especial, y el cual nos causa muchísima alegría, y les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes el grato y el gran esfuerzo que hicieron pues para venir y acompañarnos aquí. En primer lugar, quiero presentar al doctor Arturo Iglesias Mendoza. Él es ingeniero geofísico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con la maestría y doctorado en ciencias por el programa de posgrado en ciencias de esta casa de estudios. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional y en California Institute of Technology, Caltech, en Pasadena, California, Estados Unidos. Es investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y PRI-DC. En geofísica se desempeñó como jefe de Departamento de Sismología. Sus líneas de investigación son la determinación de la estructura sísmica de la corteza terrestre, cinemática de este tipo de fuentes y sistemas de alerta temprana para temblores y tsunamis. Recientemente trabajó con ruido sísmico para obtener imágenes tomográficas de alta resolución. Tiene 29 artículos publicados en revistas indizadas y sus trabajos registran más de 300 citas. Ha dirigido 3 tesis de licenciatura y 2 de maestría. También se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría y su tesis recibió mención honorífica. Es integrante de las uniones geofísicas americana y mexicana, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Unión de Geocientíficos de Europa, además de árbitro para diferentes revistas del rubro. A partir de abril de 2013 es director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Démosle un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias también, bienvenidos al Instituto de Geofísica, gracias por estar aquí. Quisiera empezar felicitando mucho a los autores de este trabajo interinstitucional, con fuerte colaboración de la Universidad Nacional, pero también con colaboración importante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través del Centro de Investigaciones en Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Bienvenidos a esta presentación de este muy interesante atlas, que condensa, como lo decía la persona que me precedió, condensa una cantidad de trabajo en principio evidenciado por la sala el número de veces que se ocupaba la sala de juntas del Departamento de Sismología cada semana, o bueno, digamos cada mes, y donde estaban estas reuniones de manera sistemática, en donde, bueno, nosotros no sabíamos muy bien en detalle qué es lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando era interesante y grande, sobre todo, libro conteniendo estos mapas. Este es un proyecto financiado por CONACYT en esta modalidad de redes de grupo de investigación consolidados. Creo que ha sido del parte de CONACYT este proyecto una muy buena inversión reflejada finalmente en este atlas que estamos
viendo, además, claro, de todos los reportes técnicos y de todo lo que hay atrás de este atlas. En sí de la publicación, lo que puedo decir es que es una compilación de mapas con georreferencia muy detallado en la explicación metodológica de cada uno de estos mapas. Uno puede ir a cada uno de estos mapas, revisar, digamos, cuál es la metodología, y se explica muy bien cómo fue logrado cada uno de estos mapas. Desde luego, el título es Atlas de Factores de Riesgos de la Cuenca de Motocintla, Chiapas, y la verdad es que no lo comenté con el doctor Novelo, quien encabezó el proyecto general, fue el coordinador general del proyecto, pero me parece que, supongo que la idea de tomar esta zona del país, Motocintla, como algún laboratorio, tiene un poco de motivación, o seguramente mucha, con el desastre ocurrido por el huracán Stan en la zona de Motocintla, y los recurrentes daños de diferentes tormentas tropicales y huracanes en la zona. No solo eso, este municipio en particular y esta cuenca en particular también resulta considerablemente vulnerable a otros factores de riesgo, como lo representan los peligros por sismos, debido a sismos que pueden ser localizados en la zona de las fallas de Pueblo Chico y Motagua. Eso también está considerado en el Atlas de Factores de Riesgos, y voy a tomar unas palabras que a lo mejor una de las sugerencias sí es que hubiera una versión electrónica mucho más manejable del propio Atlas, que sería mucho más cómodo, pero bueno. Bien, ahí se escucha. Hace unos días, en una entrevista que le hicieron al doctor Novelo, hablaba de este atlas de factores de riesgos de la cuenca de Motocintla, Chiapas, y decía, hablando de este libro: hasta ahora en este libro solo se han caracterizado los tipos de amenaza y los niveles de vulnerabilidad. El siguiente paso será el desarrollo de una proyección de daños en la que se determinará el riesgo socioeconómico y estructural, indicó David Novelo. Y creo que sí es el siguiente paso natural de este gran trabajo, que es ir un paso más allá. Este es un atlas que puede ser seguido en la parte metodológica y en la parte de los resultados como una buena guía para estudiar los diferentes regiones del país que están sujetos o que tienen una vulnerabilidad alta en diferentes aspectos. Y para terminar, digamos, el trabajo, para ir más allá de este muy interesante libro, el doctor Novelo, supongo, está pensando coordinar un proyecto en donde se haga este segundo paso, que lo englobaría de manera muy adecuada. Bueno, nada más finalmente insistir en este logro, digamos, interinstitucional, en el sentido de haber puesto en la misma mesa a personas de diferentes áreas, inclusive del área sociales, digamos, que es digamos, más alejado normalmente del área científica en la que nosotros estamos, pero ponernos en la misma mesa, sentarnos en la misma mesa, entendernos desde este punto de vista y lograr un producto homogéneo que nuevamente me congratulo de que sea parte también este producto del Instituto de Geofísica. Y es todo. Felicidades otra vez a los autores, un buen número de autores, que sería largo dar toda la lista, pero de verdad los felicito a todos. Muchas gracias. También hay que hacer mención que es muy agradable ver caras conocidas después de algunos años en lo que se pudo imprimir este atlas. Entonces, volver a ver caras conocidas es creo que un regalo de este día extra, además de la presentación de
del Atlas, ¿no? A continuación va a hablar el doctor José Omar Moncada Maya, actualmente director del Instituto de Geografía. Adquirió la licenciatura en Geografía, la maestría en Ciencias y el doctorado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación incluyen la geografía histórica, la historia del pensamiento geográfico y la historia de la geografía en México. Ha publicado un gran número de artículos científicos. Imparte los cursos de Historia de las Ciencias Geográficas a nivel de licenciatura y el seminario Historia de la Geografía en México en el posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado en los temas de sus líneas de investigación. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Primeras palabras son de agradecimiento a la invitación que me hicieron las autoridades del Instituto de Geofísica a participar en este acto de presentación del Atlas de Factores de Riesgos de la Cuenca de Motocintla, Chiapas, y prometo que seré muy breve. En primer lugar, deseo manifestar mi reconocimiento al coordinador del proyecto, Construcción de Escenarios de Riesgos para la Reducción de Desastres, proyecto piloto en la Sierra Madre y planicie costera del estado de Chiapas, doctor David Novelo, así como para los coordinadores de la elaboración del Atlas, la maestra en Ciencias Oralia Oropesa y el geógrafo José Manuel Figueroa. Y por supuesto hago extensiva mi felicitación y mi reconocimiento a todos los académicos que participaron en su elaboración. Tomo de la presentación un párrafo. Los trabajos realizados representan un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario para desarrollar una herramienta metodológica de análisis y reducción del riesgo por amenazas de origen natural. Y es que en sentido estricto, este tipo de atlas, de los cuales deberían existir en gran número para nuestro país, son una más de las herramientas de apoyo que deberían utilizar los tomadores de decisión en la reducción del riesgo y o desastre. Y es que el mapa para nosotros, los geógrafos, así como para otras varias disciplinas, es el medio de expresión gráfica de un conocimiento de ciencia, técnica y arte. Y en esta línea de pensamiento, un atlas como conjunto de mapas ordenados sistemáticamente es una forma de comunicación de las ciencias de la Tierra, un lenguaje para los iniciados en el tema y, reitero, uno de los mejores medios para expresar las características de los riesgos y desastres. Elaborar mapas y atlas de riesgos es una forma de conocer los peligros o las amenazas, la vulnerabilidad, el riesgo y el desastre que pueden afectar o han afectado a importantes núcleos de población a lo largo y ancho del país. Así se constituyen en documentos de gran valor para apoyar los programas institucionales de prevención y mitigación. Asumimos que en la cartografía se incluyen elementos de subjetividad y la cartografía de riesgos no es la excepción. Y ello se debe a la gran variación personal en la percepción de los fenómenos, es decir, depende del proceso cognitivo individual. Y sin embargo, esta subjetividad se reduce mediante el uso de simbología detallada y estricta o por el entrenamiento común y la experiencia. Concluye esta breve participación señalando que hacen falta muchos atlas de riesgos, ya sean generales, que traten todo tipo de riesgos, o temáticos, sobre inundaciones, sequías, inestabilidad de laderas, incendios forestales, epidemias y un largo etcétera, a diferentes escalas, nacionales, estatales, municipales y locales. Pero por otro lado, muchos de los que existen no cumplen con los requisitos mínimos para poder ser utilizados por diferentes sectores de la población. Y no solo eso, la situación se agrava
cuando nos damos cuenta que se ha desvirtuado tanto la utilización de los mismos que los posibles usuarios ya no los toman en cuenta. Por ello, el que la UNAM, a través de los institutos de investigación científica, elaboren un atlas de factores de riesgos, no es que intente solucionar los problemas, en este caso en la cuenca de Motocintla, sino que pretende mostrar una metodología que sirva de ejemplo para la elaboración de estos mapas en todo el país. Hacer saber a los tomadores de decisión que estos mapas y atlas deben servir para prevenir los efectos negativos de los daños sobre la población y no para reaccionar al desastre. Pero sobre todo, deberían ayudar a capacitar a los funcionarios y técnicos de protección civil de los distintos niveles de gobierno en todos sus aspectos. Deberían ser sus libros de cabecera en muchos sentidos. Termino reiterando mi felicitación a los coordinadores, a los autores y, por supuesto, a las instituciones que han participado y financiado este excelente trabajo. Muchas gracias. Tanta emoción ya andaba cambiando al doctor Moncada del instituto, perdón. A continuación, les quiero presentar a la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández. Tiene la licenciatura en Biología, maestría y doctorado en Ciencias de la UNAM. En la propia UNAM fue profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de 1978 a 1991. Ha tomado cursos de postdoctorado en instituciones de investigación nacionales e internacionales sobre vigilancia y monitoreo volcánico, riesgos y desastres, geoquímica de aguas termales, sismología volcánica, suelos volcánicos, suelos tropicales, manejo y conservación de suelos, capacitación comunitaria, medio ambiente, desarrollo sustentable y educación ambiental. Imparte los cursos de geología, riesgo volcánico, edafología, manejo y conservación de suelos. La doctora Ramos fue galardonada con reconocimiento nacional al Servicio Social Comunitario 2006 por la Cedesol con el trabajo comunitario en riesgos. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde también coordina el monitoreo volcanológico y sismológico y la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Ha dictado varias conferencias, talleres, cursos y ha publicado artículos en su especialidad a nivel estatal, nacional e internacional. Adelante, doctora. Soy reservada. Muy buenos días a todos, honorables directores, doctor Novelo, doctora Atlántida, estimados colegas y amigos todos. Me es muy grato ser parte de este selecto grupo de personalidades que están representadas aquí en el medio académico de investigación y también parte de la sociedad que nos representa. La edición y el valioso contenido de esta importante obra, producto del esfuerzo, participación, trabajos de investigación y experiencia de un selecto grupo de investigadores de varios de los institutos de nuestra prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México, y con la participación también honrosa de nuestro Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático y de la licenciatura ahora en Ciencias de la Tierra de la UNICASH, para nosotros representa un esfuerzo muy importante y un motivo de orgullo. Los trabajos dirigidos por el doctor David Novelo a través de este proyecto CONACYT que mencionó su director, Atlas Factores de Riesgos de la Cuenca Motocintla en Chiapas, debo resaltar que constituye un proyecto pionero de colaboración de varias instituciones de investigación, y por eso el motivo de mi presencia y mensaje pues va en ese sentido, en señalar y sobre todo resaltar este importante proceso que tiene la colaboración entre instituciones de investigación
académicos entre instituciones de tanto nivel como la UNAM y las nuestras a nivel estatal. Personalmente es muy gratificante que, siendo chiapaneca y egresada de esta honorable institución que es la UNAM y ahora dirigiendo un centro de investigación en Chiapas, y también el haber aperturado la nueva licenciatura en Ciencias de la Tierra, sea parte de esta obra junto con otros colegas pues de tanta presencia y tanto calibre como son pues la doctora Iracema Alcántara, el doctor José Luis Macías, el doctor David Novelo, por supuesto, el maestro José Manuel, el maestro también Horacio Morales, que nos acompaña también de Chiapas, y todo un conjunto de académicos de gran nivel que hacen resaltar esta obra. Ser parte de esta obra aún es doblemente honroso, y desde el punto de vista académico y de investigación, y el haber participado, pues realmente ha sido para nosotros una experiencia muy importante, y estar junto a estos colegas de tanto trayectoria y experiencia, que conjunta tantas especialidades en las ciencias de la Tierra dentro del Atlas, compartiendo conocimientos con grupos de trabajo como los que ya cité. El estado de Chiapas, y en particular esta región que señalaba el doctor Moncada, la Sierra Madre de Chiapas y la costa chiapaneca, han sido en las últimas décadas pues fuertemente impactadas por los desastres. Ya señalaban en 1998 el huracán Gilberto, y posteriormente doblemente impactada en 1995 por el fenómeno Stan, y los efectos han cobrado vidas humanas, pero han destruido también una cantidad impresionante de infraestructura, viviendas, cultivos, y los costos económicos están siendo sin paralelos en la historia de los desastres en Chiapas. Por ello, la obra sin duda alguna constituye una aportación valiosa al conocimiento de los riesgos en la Sierra Madre de Chiapas, zona de gran importancia social, económica y ambiental. En particular la cuenca de Motocintla, objeto de estudio en el Atlas, como un ejemplo de la suma de vulnerabilidades acentuadas y enclavadas en una zona del sureste de esta amplia región de Chiapas. Por tanto, doctor Novelo, pues lo felicito que haya concluido este trabajo, a todo el equipo en el que se gestó todo este proceso de construcción del proyecto, el haber sorteado también barreras para el trabajo en equipo, porque siempre tiene sus dificultades, y por el trabajo entre los centros de investigación, entre nuestras instituciones, lo cual permite optimizar recursos, avanzar colegiadamente y formar redes de colaboración para un conocimiento multidisciplinario y con enfoque social tan necesarios hoy día. Me congratulo también a mí misma de haber participado, y sobre todo subrayo la importancia y el significado que este Atlas tiene en la gestión de riesgos en Chiapas, por el haber logrado la sistematización de información tan valiosa que contiene el Atlas, sus aspectos relevantes en sus recursos naturales, la vulnerabilidad y riesgos para brindarlos al servicio de la sociedad, con un lenguaje accesible en su contenido y una cartografía muy valiosa de base, por lo que con toda seguridad será un material de referencia obligado para su consulta y, por supuesto, para la planeación en la prevención de riesgos, para la educación y para los tomadores de decisión y gestión de riesgos de esa zona, y como ya lo comentaron nuestros colegas directores, para ser usados también en la metodología y en la gestión de riesgos en varias partes del país. Puedo afirmar que este Atlas será una semilla que seguirá dando sus frutos por muchos años, ampliando el conocimiento para la gestión de riesgos, pero deja también un valioso patrimonio, los frutos de un equipo de trabajo multidisciplinarios, guiados por el coordinador, el doctor Novelo, con la cooperación, el empeño, la dedicación, el entusiasmo, la creatividad y calidad científica de todos los que ahí colaboramos. Un reconocimiento y abrazo fraternal y felicitación a todos los integrantes del Atlas. Sus aportes son altamente valorados, donde serán aplicados a la sociedad chiapaneca en particular y a la sociedad mexicana en general. Termino haciendo también un especial reconocimiento a la parte que tuvo que ver con quien trató el tema de vulnerabilidad social. El Atlas, como todos conocemos, trata de la parte de vulnerabilidad social ambiental,
y toda la parte también que tiene que ver con la parte de cómo está la sociedad en esa región chiapaneca, y tratada magistralmente también por la doctora Elizabeth Mancilla. Y ella hace un énfasis especial que al final la solución está de la vulnerabilidad no es tan sencilla, porque está matizada de muchos aspectos muy proclives a continuar la vulnerabilidad si no se solucionan aspectos tan básicos, y uno de ellos, por ejemplo, es la parte que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, la parte que tiene que ver con mejorar el ordenamiento territorial en esas regiones, y por qué no decirlo al último, también el aspecto que tiene que ver con la corrupción. Ella hace ese señalamiento en su trabajo sobre la cuestión social, y creo que los futuros, esta semilla que es este atlas, seguramente habrá que matizarlo y seguirlo trabajando, haciéndolo más local todavía, y la parte educativa es fundamental para que sea consecuente sus resultados en un trabajo tan valioso, como decíamos, en un lenguaje tan sencillo que se va a traducir seguramente en parte de la cultura de la prevención en los futuros años. Entonces, felicidades a todo el grupo de trabajo, y esperamos que el doctor Novelo también pues le tenga todavía los deseos de seguir impulsando este trabajo y muchos más con los colegas de la propia. Gracias. A continuación tengo el agrado de presentarles a la doctora Atlántida Coll Hurtado. Es investigadora emérita del Instituto de Geografía de la UNAM. Sus campos de investigación son la geografía humana, en particular el estudio de las actividades económicas como la agricultura, industria y minería, al igual que la cartografía temática. Es autora de varios libros, artículos y atlas sobre estos temas. Recibió su grado de licenciatura en Geografía en el año de 1965 y los de maestría y doctorado en 1973 y 1981 respectivamente. Todos estos grados obtenidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su actual proyecto de investigación, Turismo, Territorio y Nuevas Movilidades, análisis de dinámicas especiales y culturales a través del estudio comparado de caso en México y en España. Es realizado conjuntamente entre el Instituto de Geografía de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente imparte el curso de Metodología de la Investigación en Geografía Económica en el posgrado en Geografía de esta universidad. Adelante, por favor. Que mi currículum yo lo presenté de 3 líneas, todo lo demás se lo inventaron ellos. Así que no me hago responsable de lo que dijeron. Muy buenos días a todos. Es un honor y un placer el estar en este auditorio, sobre todo porque me da un gusto enorme, como maniática de los mapas, eso sí es cierto, que los colegas de geofísica hayan por fin sido iluminados, que entiendan que el mapa es un instrumento de expresión científica sensacional. Entonces yo quisiera de entrada felicitarlos por haber asumido por fin esa llamada divina, ¿sí?, que es el afedunar. Bien, ya en serio, no, lo otro también es en serio. Los desastres naturales y las tragedias humanas que estamos viviendo a nivel nacional en estos momentos no eran previsibles ante un fenómeno tan poco frecuente como la conjunción de una tormenta en el Océano Pacífico y un ciclón en el Golfo de México. Pero lo que sí se pudo prever fue una gran parte de sus efectos en los que intervinieron la topografía, la geología, la red hidrológica y acciones humanas tales como la desforestación, los cultivos en laderas imposibles, la construcción de caminos y carreteras
sin respetar los rasgos del relieve, la falta de planes adecuados de ocupación del suelo urbano y en particular la corrupción, la improvisación y la irresponsabilidad. Siempre hemos considerado fundamental e incluso vital. ¿Por qué me pararon la luz? No veo. La necesidad de conocer el territorio. Conocer el territorio a profundidad desde el punto de vista de la naturaleza, pero también desde la perspectiva de los ocupantes del territorio. Necesitamos contar con un inventario de lo más adecuado posible del entorno que nos rodea, cuáles son sus características físicas, cuáles los recursos naturales de que disponemos, así como el estado que guardan, y hay que conocer también la distribución de la población, dónde se asienta, qué actividades realiza y cómo las lleva a cabo. De este conocimiento se pueden deducir cuestiones tan importantes como el comportamiento de los hombres, la presión demográfica que se ejerce sobre el medio, las respuestas posibles del medio ante eventos como sismos, erupciones volcánicas, tormentas y ciclones, y así planearnos diversos escenarios de acción voluntaria de la comunidad, de gestión oficial de los organismos del Estado, y en suma, de prevención ante los fenómenos naturales y su impacto en el propio entorno y en la sociedad. La participación de la academia es ineludible, ya que tenemos el conocimiento acumulado, la posibilidad de extrapolar situaciones, esto es fundamental, de ofrecer alternativas de solución a graves problemas sin tener que esperar a que suceda la tragedia. Son múltiples los mecanismos que existen para expresar este conocimiento, para tenerlo disponible y utilizarlo, aplicarlo a la solución concreta de eventos determinados. Uno de ellos, como decía yo al principio, es el lenguaje cartográfico, también lo mencionó Omar, estamos deformados geográficamente de modo que permite visualizar el territorio en todo su conjunto, señalar pequeños detalles según sea la escala utilizada, representar fenómenos físicos y socioeconómicos y llegar a una síntesis de diagnóstico que favorece la gestión en una planificación correcta. Como un ejemplo de todo lo que he mencionado, presentamos hoy este atlas de factores de riesgo de la cuenca de Motocintla en Chiapas, resultado de un muy serio trabajo multidisciplinar de equipo de miembros de instituciones hermanas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coordinados por Coralia Oropesa y José Manuel Espinosa Maén en la elaboración del atlas y por David Modelo en el proyecto en su conjunto. La finalidad principal de la obra es identificar todos los fenómenos físicos, y socioeconómicos que interactúan en un área concreta, la cuenca del río Motocintla, para llegar a establecer cuáles son los factores que inciden en la ocurrencia de desastres potenciales y tener el cúmulo de conocimiento que permita valorar la incidencia de riesgos potenciales y prevenir entonces eventos de desastre. Quiero destacar varios elementos de la cartografía misma, así como de la pertinencia del contenido. Desde el punto de vista cartográfico, el formato es adecuado, lo verán luego ustedes, están allá afuera los atlas, pero para presentar a detalle la zona estudiada, los autores han utilizado diversas escalas según la relevancia temática. Por ejemplo, para presentar aquellos fenómenos que pueden ser
efecto de una situación regional mucho más amplia que la propia cuenca de Motocintla, han utilizado este tipo de escala que aquí les muestro, o bien lo que nosotros llamamos coloquialmente, se han bajado a una escala media para poder presentar el estado de Chiapas, como en este mapa, pero para llegar a trabajar propiamente la cuenca han escogido otra escala, incluso varias escalas, según sea el fenómeno a trabajar, y por último han llegado a trabajar una escala grande de 1 a 15.000, 1 a 20.000, cuando se trata de la propia ciudad de Motocintla y poder llegar a la finalidad concreta del Atlas, que ha sido determinar las zonas de inundación, de riesgo de inundación. Como ustedes pueden ver, ha habido una enorme variedad de escalas que implican una utilización de diferentes herramientas, de diferentes datos y sobre todo de mucha imaginación para transformarlo en un lenguaje que se comprenda. Además, el Atlas se acompaña de una serie de fotos bellísimas. Aprovecho ya un paréntesis, para la próxima edición les falta pie dónde las tomaron y quién las tomó y la fecha, que es importante. Es el único error que le encontré a la foto. Pero otro elemento importante, aparte de la cuestión de los mapas, es el contenido, es decir, cómo está construido el Atlas. Entonces, aquí es importante que señalar que empieza de una manera general con información básica, presenta los rasgos de la naturaleza, localización, fisiografía, climas, vegetación, suelo, etc., pero también introduce el sector de la sociedad, que no puede ser soslayada, no puede ser dejada de lado. Y lo que me parece muy importante en este caso es que se analiza la situación de pobreza y en particular de pobreza extrema que agudiza la intensidad de los desastres ante este tipo de eventos. Tenemos, por ejemplo, aquí está el mapa de la distribución de población. Como pueden ustedes ver, es una distribución de población muy dispersa. El segundo espacio del Atlas está dedicado a las amenazas geomorfológicas y geológicas: sismicidad, volcanismo, densidad y profundidad en la disección, energía del relieve, todos esos elementos que nos permiten poder prevenir cuáles son los riesgos, poder prevenir cuáles podrían ser las zonas en donde la vulnerabilidad es mayor. Como es en este caso la isometría, pueden ustedes observar cómo es el trazado topográfico de la cuenca. En tercer lugar, se ocupan de las amenazas hidrometeorológicas, haciendo obviamente énfasis en la red fluvial, la morfología de laderas, el orden de las corrientes, la modelación hidráulica, para llegar a las zonas susceptibles de inundación, que fue lo que afectó Motocintla en los eventos que han mencionado mis colegas, y llegar a una zonificación de la amenaza por inundaciones. El cuarto capítulo, por llamarlo así, del Atlas es el de la vulnerabilidad. Es fundamental, ya lo había dicho, la vulnerabilidad estructural socioeconómica. Aquí tenemos un ejemplo de la vulnerabilidad ambiental, un derrumbe en una ladera, en una carretera cualquiera, y termina el Atlas con algo que me parece muy interesante, que es un capítulo más bien de reflexión a nivel nacional, en el que se habla de cuáles son los procesos de generación de riesgos a nivel nacional. Es una llamada de atención, insisto, fundamental en estos momentos: degradación ambiental, condiciones sociales, inadecuada gestión del territorio y el entorno adverso de gobernabilidad, para terminar con las condiciones y capacidades globales para la reducción del riesgo. Pero añaden algo que me parece interesantísimo para lo que voy a decir después.
un glosario, porque para nosotros hay muchos términos que no son muy familiares y que, bueno, sabemos, si decimos sinclinal, todo el mundo sabe lo que es un sinclinal, pero si salimos de este ámbito y decimos sinclinal, no saben si estamos hablando en chino o qué estamos diciendo. Yo recuerdo en una ocasión X que me puse a hablar del espacio y acabaron viéndome como si fuera yo un enanito con antenas y cara verde, ¿no? Porque pensaron que era yo E.T., porque para nosotros geógrafos el espacio es el espacio, ¿sí? Pero no para todo el mundo. Entonces, ahí es donde reside la importancia de este. Empecé diciendo que son muchos los fenómenos cuya magnitud no puede ser calculada a priori. Termino señalando que también es posible evitar muchos de los efectos negativos que ocurren por erupciones volcánicas, ciclones y terremotos, si se tiene el conocimiento adecuado del territorio y de sus habitantes, como ofrece este atlas de Motosintla. Ahora, lo que sigue, lo que creo fundamental, con esto cierro y me permito felicitar a los autores del atlas y a todos aquellos que han participado de todas maneras, desde la parte técnica, la parte creativa, la parte de pensamiento, de dirección, de coordinación, etc. Pero lo que sigue es fundamental, lo que sigue es la difusión de los resultados de este atlas, de esta magnífica obra realizada tanto en los textos como en los mapas. Sobre todo hay que regresar a la comunidad de Motosintla y a otras comunidades en situaciones semejantes, en Chiapas en particular, la información aquí plasmada. Uno de los aportes es la inclusión de este glosario que yo mencionaba hace un momento, que facilita esta comunicación. Al dar a conocer a las poblaciones concernidas los resultados de nuestras investigaciones, establecemos un vínculo permanente entre la academia y la sociedad para poder construir un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Convertado. A continuación, tengo el agrado de presentarles al doctor Gerardo Suárez Reynoso. Adquirió su doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1982 y su licenciatura en Ingeniería Geofísica en el año de 1976 en la UNAM. Actualmente es investigador titular C de este instituto. Algunos de los cargos que ha ocupado son los siguientes: director del Instituto de Geofísica de 1989 a 1993 y coordinador de la investigación científica entre los años de 1993 a 1997 de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fungió como director del Sistema Internacional de Vigilancia, que es parte del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. Es presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería y miembro del Consejo Directivo del Proyecto de Evaluación de Riesgos Naturales, también de las Naciones Unidas. El doctor Suárez ha publicado varios libros, dentro de los que destaca Sismos en la Historia de México, del año de 1994, que es una referencia obligada en el estudio de la sismicidad de nuestro país. Es además autor de varios artículos científicos, reportes técnicos y artículos de divulgación. En el presente, funge como editor asociado del Boletín de la Sociedad Sismológica Americana y del Journal de Sismología. Adelante, por favor. Los informados que podría decir, y me pareció que era al principio un tanto fortuito que este atlas de factores de riesgo se presentara en un momento en que nuestro país acababa de atravesar, justamente por lo que es un ejemplo de riesgos inducidos por la propia sociedad y probablemente catalizados en gran medida por eventos naturales, por fenómenos meteorológicos, pero que no son nada
fuera de lo ordinario. Sin embargo, pensándolo un poco más, me doy cuenta, y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que no es fortuito ni es tampoco paradójico que la presentación de este atlas se haga después de que atravesamos por este durísimo periodo en las últimas semanas como sociedad y como país. ¿Por qué? Porque hemos sistemáticamente como país construido un enorme riesgo a todos los fenómenos naturales por diversas causas. Si el libro se presentara en un año, muy probablemente dentro de un año, y lamentablemente no quiero decirlo como agorero de malas noticias, estaríamos comentando algún otro tipo de desastre, sísmico, volcánico, hidrogeológico. Y hemos construido sistemáticamente este riesgo, sí, por muchas de las razones que se mencionan. Elisa menciona justamente la corrupción, que considero sí, es un factor muy importante y que hay que decirlo con toda claridad. Pero también está la desinformación y sobre todo la pobreza. Creo que la marginación de una gran parte de nuestra sociedad es la que le obliga a ocupar espacios, utilizo la lección que me dio Atlántida, espacios que físicamente no deberían ser ocupados por la población y que están ahí orillados por la pobreza y por la desinformación. Yo rescato también del Atlas el título, porque también en este sentido me parece que tenemos que tener como país y nosotros como especialistas, modestamente en algunas de las áreas, nuestras autoridades, claridad de tema. Hemos visto, por ejemplo, cómo las autoridades federales y las autoridades locales se han dado a la tarea de construir y de editar supuestos mapas y atlas de riesgo, que no son atlas de riesgo, y muchos de ellos realmente tienen muy poca utilidad, tanto para la población como para los tomadores de decisiones. Parece, en muchos casos, cuando me ha tocado discutir esto con algunas autoridades, lo ven como una cuestión casi semántica, como una fineza intelectual, la diferencia entre exposición, vulnerabilidad, peligro y riesgo, y no lo son, todos ustedes lo saben. Creo que en esto tenemos que tener y aprender a tener como sociedad e insistir ante nuestras autoridades que tenemos que tener primero claridad de misión, en qué tipo de atlas estamos construyendo, para qué los estamos construyendo y qué son. Y considero sinceramente que no lo tenemos. Y no quiero hacer una crítica gratuita, pero me parece que muchos de los atlas, y en esto radica el valor, considero yo, de este atlas hecho a una muy pequeña escala, para una sola cuenca, de los defectos, grandes defectos que tienen muchos de los atlas nacionales, de los atlas estatales y de los atlas municipales, que a finales de cuentas, les insisto, creo yo, tienen muy poca utilidad práctica para tomadores de decisión, para planeación urbana y planeación rural, pero sobre todo para la información de los ciudadanos. Yo en este sentido rescato tres cosas que me parecen muy importantes de este esfuerzo interdisciplinario, interinstitucional, con una gran participación de estudiantes, lo cual yo aplaudo y fui testigo de ello a distancia, no muy lejos, pero sí a cierta distancia, lo cual creo que me permite tener cierta objetividad. Lo primero de ellos que me gustaría rescatar de nuevo es el título, que habla de factores de riesgo. Claramente explica y dice que son factores, todos ellos, que pueden eventualmente generar un riesgo, pero no pretende hablar ni cuantificar ni hacer estimaciones probabilísticas de riesgo. Eso entiendo ser en un futuro. Y esto de nuevo me parece que es algo muy importante. Lo segundo es que tiene una vocación didáctica. Y creo que esta también era, no me equivoco al decir que era una de las funciones importantes, una de las misiones y las metas que se tenían al diseñar el proyecto y al escribir el atlas por todos los autores que aquí los tengo frente a mí. Didáctico en el sentido que sirviese a las comunidades para que ellas mismas y con sus autoridades pudiesen hacer también una evaluación de los diferentes factores de riesgo y pudiesen entonces tomar medidas preventivas para mitigar esos riesgos. Seguimos teniendo como país una visión vertical y centralista en donde las autoridades centrales se encargan de hacer mapas, se encargan de decirle a la población qué es lo que tienen que hacer, y esto simplemente a todas luces ha sido un fracaso.
Tenemos que repensar esto, y de nuevo me refiero al Atlas, y el Atlas lo trae a colación y lo muestra claramente. Definir con claridad cuáles son las metas de un proyecto como este o de una empresa como esta para diferentes comunidades, que cada una de estas comunidades pueda utilizar parte de esta metodología y hacerse partícipe en conocer y mitigar, que conozca su vulnerabilidad, su exposición y sus riesgos y tome las medidas y pueda contar además con indicadores, que sé que es otra cosa que está en el tintero, de poder hacer una evaluación de esto mediante indicadores que serán algunos de ellos subjetivos, pero permitan evaluar las acciones subsecuentes que se toman para la población. Y lo tercero es algo que para mí ha sido, debo decirlo, algo muy importante, y cada vez que he tenido la oportunidad de hacerlo lo he comentado con las autoridades que se han dejado hacerlo, que es el derecho a la información. Encuentro realmente paradójico y absurdo, para hablar con toda claridad, que hay un atlas en el Distrito Federal que es inaccesible para la población. Hay un atlas, no puedo ni siquiera calificar porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Hay un atlas federal de riesgo, que voy a llamar como le llaman ellos, que también es inaccesible, pero inaccesible inclusive para muchos de ustedes como investigadores. Inaccesible porque es secreto. Yo puedo entender, y todos aquí en esta sala podríamos entender que hay cuestiones que deben mantenerse en secreto. Instalaciones militares, instalaciones estratégicas, oleoductos, y la lista puede ser muy larga. Pero hay un derecho fundamental a la información que creo que se está violando en este sentido. La población tiene derecho y entonces estaría mejor preparada a saber que se está exponiendo y se está sometiendo a un alto grado de vulnerabilidad y de peligro si se instala en cierta zona. Y esto lo tenemos porque no somos como sociedad lo suficientemente maduros, tal vez, o no somos como sociedad lo suficientemente educados para manejarlos. Yo no creo en esto. Yo creo sinceramente que la sociedad civil tiene que empoderarse de sus propios problemas y gradualmente resolver los problemas con la participación y la ayuda de las autoridades, pero no en una forma de vida. Y esto me parece que es uno de los grandes valores que tiene el Atlas, además de lo mucho que ya se ha dicho, la forma en que está presentado, la claridad de los mapas, el uso de los mapas. Atlántida, ya nos habíamos conocido los juristas que algunos mapas son buenos, ahora estamos más convencidos, pero sobre todo de estos tres aspectos, que habla con claridad de lo que está atacando, propone una metodología sencilla y aplicable para muchos municipios y la hace abierta para quien lo quiera ver, para quien lo quiera usar, y sobre todo para la población de Motocintla, que colonia por colonia y en algunos casos casa por casa pueden ir y ver a qué están expuestos en cuestión de fenómenos hidrometeorológicos, en cuestión de fenómenos volcánicos, en deslizamientos de tierra y todo eso. Y creo que esto es un enorme ejemplo, independientemente del valor intrínseco que tiene para Motocintla, que es un enorme valor, como un ejemplo de lo que a futuro deberían ser nuestros mal llamados mapas de atlas de riesgo a todos. Realmente felicito a todos los participantes, todos ellos muy buenos y queridos amigos y colegas míos, por este enorme esfuerzo que me ha tocado atestiguar, como decía Arturo, viendo la utilización de la sala de juntas en largas reuniones y viendo el trabajo de todos ustedes. Los felicito y espero que sea el punto de partida para muchos de estos otros proyectos subsecuentes que deben ser la consecuencia natural de esta larga cadena que nos permita mitigar y no solo prevenir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. Por último, tenemos a el doctor David Alberto Novelo Casanova, coordinador general de este proyecto. Adquirió los grados de doctor y maestría en Geología y Geofísica en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos, en los años de 1986 y 1983 respectivamente. En el año de 1980 obtuvo el grado de licenciatura en Ingeniería Geofísica en la UNAM. Sus áreas de investigación incluyen la sismología y los riesgos por fenómenos naturales. Actualmente es investigador titular de esta institución.
El doctor Novelo fungió como director del Instituto de Geofísica de 1993 a 1997 y como jefe del Servicio Sismológico Nacional de 1988 a 1993. Ocupó el cargo de director de programas del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC, durante los años de 1999 al 2001. También ocupó la presidencia de la Comisión de Geofísica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 1994 a 2005. El doctor Novelo ha publicado varios artículos científicos en revistas internacionales y dirigido tesis de posgrado, así como de licenciatura. Es profesor del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, en el cual imparte los cursos sobre riesgos por fenómenos naturales. También planeó y diseñó el programa de riesgos por fenómenos naturales en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Actualmente, este programa lleva por nombre Ciencias Ambientales y Riesgos. Doctor Novelo, por favor. Bueno, muchas gracias amigos, colegas, compañeros, después de tantos 5 años o más trabajando en este proyecto. No lo damos por concluido, sabemos que todavía nos hace falta la segunda parte, como se mencionaba, llegar realmente a lo que es riesgo. Pero sí insistimos mucho desde el inicio del proyecto, son factores de riesgo, son los factores físicos, factores ambientales, factores sociales, económicos, los que tratamos de plasmar en este mapa, en este atlas. No voy a repetir mucho de lo que han mencionado. Yo trataré de ir un poquito de la experiencia que vivimos durante el desarrollo de este proyecto, y principalmente con nuestros estudiantes, que creo que varios de ellos están aquí. Quisiera mencionar que el proyecto no solo fue la base fue del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también fue apoyado por proyectos PAPIC de la propia UNAM, uno de ellos métodos numéricos y computacionales para la estimación de riesgo, y el otro Observatorio Territorial para la Evaluación de Amenazas y Riesgos del Instituto de Geografía, el segundo. Como ya se mencionaba, fueron 3 instituciones en las que participaron en este proyecto, principalmente el Instituto de Geofísica y Geografía y el de Riesgos Climáticos del UNICACH. Pero quisiera mencionar que en diferentes etapas del proyecto también se incorporaron otros investigadores de otros países, incluso de Argentina, de España y del Instituto de Ingeniería. También nos ayudaron en el proceso de microsonificación sísmica, que no nada más fueron estas instituciones, lo cual refleja que realmente fue un trabajo multiinstitucional, que era uno de los propósitos del proyecto. Quisiera agradecer a todos estos colaboradores que realmente son grandes personalidades. Tuve oportunidad de trabajar con ella, con la doctora Iracema Alcántara. Si la conocen, por favor, hazles así, ¿sí? José Luis Macías, no sé si finalmente llegó. No llegó, me decía que venía de Morelia, pero él es experto vulcanólogo. Iracema, como ya saben, experta en procesos de remoción en masa. La doctora Elizabeth Mancilla, que está aquí con nosotros, igual ella llegó hace un par de horas, vive en San Miguel, pero bueno, no se quiso perder esta presentación del Atlas, y ella es experta en economía y en la parte social de los desastres, reconocida igual internacionalmente en muchos de estos trabajos. La maestra Oralia Oropesa, que ahí se encuentra, igual a su dinamismo y entrega, experta en la parte de inundaciones del Instituto de Geografía. La doctora Silvia Ramos aquí tiene dos cachuchas, 2 sombreros, una como directora del Centro de Riesgos del UNICACH, y también ella participó en el riesgo ambiental dentro del Atlas. Investigadores externos, como decía, el Instituto de Ingeniería de Argentina, España. Algo muy importante es que
hay 31 autores del Atlas, pero si nada más vemos a estos investigadores, quiere decir que la mayoría fueron estudiantes de diversas disciplinas, que realmente fue un placer trabajar con ellos. ¿De qué áreas? Eso sí es multidisciplinario, de geofísica, geología, geografía, sociología, comunicación social, matemáticas, ingeniería, economía, medio ambiente, computación y sistemas de información geográfica, obviamente. A propósito, Úrsula, ella es socióloga, que aquí hizo su servicio social en geofísica. Es algo que también es un orgullo igual manifestar de que el Instituto de Geofísica ha abierto las puertas a otras disciplinas, no precisamente de ciencias de la Tierra, sino de sociología, de economía. Y a propósito, es importante señalar de que hemos recibido algunos reconocimientos precisamente en los servicios sociales, por el involucramiento de estudiantes en su servicio social en este proyecto, por haber sido en los aspectos multidisciplinarios. También algo muy importante, los logros. Aquí la formación de personal, ¿sí? 2 estudiantes de doctorado concluyeron sus estudios, ¿sí? 7 de licenciatura, algo raro, no hubo nada intermedio, no hubieron maestrías, pero sí hubieron 7 de licenciatura y 2 de doctorado. Y actualmente se encuentra en proceso una tesis de doctorado y una de licenciatura. Y no son solamente doctorados en el área de ciencias de la Tierra, bueno, doctorado sí, ciencias de la Tierra, pero la licenciatura de otras áreas, como la sociología, comunicación social, que se recibieron como parte de este proyecto. También es importante señalar que independientemente de los estudiantes que participaron de una manera permanente durante el desarrollo del proyecto, como el caso de Úrsula y otros, Lupita por allá anda de geografía también, ahí está. Hubieron estudiantes que, como parte de los cursos que doy, se interesaron en ir en el trabajo de campo y en el procesamiento de datos en ciertas etapas del proyecto, que también a ellos les quiero agradecer. Ese levantamiento que mencionaba la doctora Atlántida a escala 1 a 15.000, 1 a 10.000 en algunas partes, eso lo hicimos nosotros. El levantamiento lo hicimos con un trabajo de campo dentro del proyecto. No es que adquirimos los mapas, sino realmente levantamos toda esa información. Éramos como 35, 40 estudiantes participando en ese proyecto, en esa parte del proyecto, reconociendo la importancia de tener información no solo a un nivel estatal, sino a un nivel que realmente los estudios de amenaza y riesgo puedan ser útiles. ¿Por qué ahora escogimos Motocintla? Ahora también algo que yo siempre discutí, siempre con el grupo, que no era tratar de resolver y estudiar el caso de Motocintla. Se dio porque era un estudio de caso importante, pero la metodología y el proceso desarrollado es aplicable para cualquier comunidad del país. En estas condiciones existen muchas, pero realmente no era resolver el problema de Motocintla o estudiar Motocintla como tal, sino más bien era un estudio de caso y que todo el proceso metodológico desarrollado pudiese ser aplicado en otras partes. Y como sabemos, mencionaban al principio Arturo, pues es una región de alto riesgo, convergen 3 ríos principales, 3 placas tectónicas y se encuentra entre 2 volcanes activos. Realmente pues está expuesta a todo tipo de fenómenos y independientemente de eso, recurrentemente tiene inundaciones, procesos de remoción en masa y las condiciones de vulnerabilidad son altas en ese sitio. Se tienen 52 mapas. Ya la doctora Cole mencionó cómo está distribuido, no voy a ir en detalle en eso, pero sí, es algo muy importante también. Me han preguntado aquí muchos de ustedes si existe la versión digital. Toda esta información se encuentra en formato Shape. Realmente para mí igual veo la utilidad y la aplicabilidad en forma impresa es limitada, ¿sí? Entonces todos tenemos un sistema de información geográfica en el cual podemos generar diferentes capas de información dependiendo del tipo de estudio que queramos hacer. No sé cuál es mi riesgo.
combinando procesos de remoción de masa con inundaciones, podemos elaborar la capa con los niveles de vulnerabilidad estimados. Se pueden generar muchísimo más mapas que están ahí con este procedimiento. Es muy importante conocer que se tiene la información de esa manera, ¿sí? Y también estructurada y para un manejo lógico, ¿no? Esto ya lo mencionamos. ¿Cuáles son los alcances? Bueno, como ya se mencionó también, estos son factores que nos inducen al riesgo, los factores sociales, económicos, físicos, pero bueno, aquí no queremos detenernos. Tenemos otro proyecto que está como propuesta para poder seguir analizando el caso motociclo, pero realmente la finalidad es tratar de generar procesos metodológicos que puedan ser aplicables en cualquier parte del país. Hablando con el director del SENAPRED, me mencionaba como una necesidad, o sea, una necesidad de poder estandarizar las metodologías de cómo estimar el riesgo, de metodologías de cómo medir vulnerabilidad. Aquí insistimos de cómo ponerle números a la vulnerabilidad, cómo ponerle número a la parte social. Recuerdo que el saber era un poquito con números, representado en números y en mapas, ¿no? O sea que esa interacción es muy importante para poder llegar a un aspecto más accesible a las comunidades. También pretendemos hacer una proyección de daños en donde se determina el riesgo socioeconómico estructural y una estimación integral del riesgo. Como he mencionado varias veces en foros de conferencias, no se vale que en una comunidad hagamos estudios detallados sobre inundaciones, por ejemplo, y luego ven un sismo y destruye a la propia comunidad. Yo creo que cuando me preguntaban caso de motociclo, ¿qué tanto está en riesgo? ¿Qué porcentaje? Yo decía que es casi el 90%, porque si no está en riesgo por inundación, está en riesgo por sismo. Si no está en riesgo por deslizamiento, está en riesgo por eso. O sea, el 90% está en riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio integral del riesgo y no manejarlo como un aspecto independiente. O sea, ahorita estamos preocupados en el caso de Guerrero por las inundaciones, pero es muy probable que venga un sismo. Entonces, ¿qué se vale reubicarlos, ponerlos en otro lugar si no están protegidos contra todo tipo de fenómenos que los pueden afectar? Entonces, esa es la idea también del Atlas, de manejarlo de una manera integral, ¿sí? Ya se mencionó los coordinadores del Atlas, la parte técnica, los dictaminadores académicos. Fueron en un inicio dictaminadores académicos expertos en mapas, la doctora Atlán Paul, el doctor José María Casado, el doctor José Ramón Hernández, y finalmente dos revisores externos anónimos por parte del Instituto de Geofísica, que es un requisito que cualquier publicación del instituto tenga una revisión externa, y ellos, todos estos revisores completaron para obtener este proyecto. Finalmente quisiera agradecer igual al Servicio Sismológico Nacional. Al final del proyecto no sabíamos cómo imprimir el Atlas, no teníamos suficiente dinero para ello, se gastó en el proceso de trabajo de campo. El Servicio Sismológico nos apoyó en la producción impresa del Atlas. Al ingeniero Raúl Tomás Martínez, al licenciado Luis Manuel García Moreno, que en su momento nos apoyaron mucho en Chiapas, al Instituto de Protección Civil para el manejo integral de riesgo de desastres del estado de Chiapas. Y aquí está parte de nuestro grupo, algunos de ellos están aquí, algunos que nada más incorporaron de manera temporal, aquí están, faltan algunos, aquí si ven bien, nos encuentra la doctora Mancilla, en esa ocasión no estuvo con nosotros. ¿Quién más nos hace falta de los investigadores? No recuerdo, pero faltaba alguien más. Tampoco están todos los estudiantes, pero es un gran número de estudiantes que participaron en el proyecto. Finalmente, pues quisiera agradecerles a todos los colegas por haber dado esta oportunidad de trabajar con ustedes. Realmente ha sido una experiencia gratificante. El haber formado durante el proyecto a estudiantes con las dos visiones. Yo he tenido oportunidad de trabajar con expertos en sociología, expertos en economía, pero no me formé en ese sentido, sino que he adquirido esa experiencia al trabajar con ellos. Estudiantes como Úrsula,
sabe cómo funciona un volcán, espero que se acuerde, y estudiantes como de ingeniería saben cuáles son los procesos sociales que consideran riesgo. Ya se están formando en ese sentido, que yo creo que es muy importante tener las visiones de ambos mundos, ¿no? Entonces, pues gracias a todos y gracias por estar aquí con nosotros y felicito de nuevo a todo el grupo de trabajo que ha estado por 5 años trabajando en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, ahorita lo vamos a invitar un brindis, pero con nosotros se encuentra el de Marco Tulio González de Motocintla, y ya quisiera dirigir unas palabras a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, no solamente estoy yo de Motocintla, también está la doctora Sandra, la doctora Sonia Compián y el ingeniero Julio Reyes. Agradecerles también a Alejandro Montesinos, que también está aquí, muchísimas gracias. Todos somos originarios de Motocintla y damos gracias al cielo que se fijaron en nuestro pueblo, que por varas del destino nos tocó, tal vez por lo del stand, pero es una realidad. Es una realidad y sobre todo por esta cuestión de amenaza y vulnerabilidad que tiene nuestro pueblo. Y como lo han dicho algunos expositores, el problema socioeconómico y en relación, Sócrates, muchas gracias también a ti por tu tesis que escribiste, perdón por la interrupción, pero también tenemos ese problema que algunos de ustedes mencionaron, el problema de la corrupción. Se sigue construyendo en las áreas no habitables casas y por la extrema pobreza, como alguien dijo, efectivamente así es. Y esto, bueno, pues es un granito de arena para los gobiernos, el gobierno local o el gobierno estatal. Esperemos que esto llegue a sus manos y ellos puedan tomar las decisiones y las medidas preventivas, porque de eso se trataría, para evitar este problema constante que se maneja en nuestro querido pueblo Motocintla. Como lo acaba de mencionar el doctor, estamos al 90% de riesgo en sismos, en deslaves, en inundaciones, pero de verdad, lo que deseamos nosotros los motociclecos, que esto llegue a manos de los gobernantes para que tomen las medidas preventivas y ya no sigan sucediendo lo que siempre ha sucedido, muertes y destrucción. Así que agradezco profundamente, doctor, y a todos los participantes. Doctora, muchísimas gracias también por su participación. Maestra, muchísimas gracias, porque pusieron el ojo allá. Por fortuna nos tocó a nosotros, por fortuna. Pero que esto valga la pena y tenga un resultado en beneficio de la comunidad motocicleca. Muchísimas gracias.